Buenos días a todos. Vamos a, a empezar la clase del día de hoy. La vamos a empezar donde nos quedamos la semana pasada, que era, bueno, la construcción de la tabla, ¿verdad? Nos habíamos quedado en reducciones aquí, correcto, ¿verdad? Era nuestra primera reducción que hacíamos en la construcción de tablas. Ahora vamos a continuar. Bueno, una vez ya reconocido el tema del estado 4, vamos con el estado 5, ¿verdad? Es estado por estado que vamos visitando y vamos revisando las producciones. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Bueno, en este caso, el punto de visita en cada producción está en medio o al inicio de las producciones, es decir, esto no es una reducción. Las reducciones solo tienen el punto de visita al final. Mucho ojo, puedo tener yo producciones que tengan el punto de visita al final, pero en el mismo estado puedo tener mi punto de visita en medio de las producciones. Entonces, ese estado tendría desplazamientos, pero también tendría reducciones, ¿verdad? Seguimos. Bueno, entonces sabemos que el punto de visita está en medio de producciones. Eso quiere decir que son funciones ir a o desplazamientos. Entonces vamos a empezar. Bueno, I5. I5 con LD me voy a I7. ¿Sí? Eso es una función ir a. Aquí está. I5 con LD me voy a 7. Perdón, ahí estamos. Recordemos, cuando son funciones, cuando son terminales, no terminales, perdón, son funciones ir a. Entonces, vamos con el siguiente. I5 con dígito es un 8. Entonces, con dígito, aquí por ser terminal, sí es un desplazo 8. ¿Sí? ¿Verdad? Recordemos. Funciones ir a son no terminales y desplazamientos son terminales. Bien, entonces, ese es en el caso de el estado 5. Seguimos. Estado 9. Con el estado 9, pues vamos a construirlo. Y el punto de visita en el estado 9. Perdón. No, me estoy confundiendo. 6, perdón. 6. Con el estado 6, vemos que el punto de visita está en medio de la producción. Eso quiere decir que es un desplazamiento. Vamos a ver. I6 con letra, me voy a 9. I6 con letra, está, desplazo 9. ¿Sí? Y ahí termino. Seguimos con el siguiente estado. El siguiente estado es 7. 7, si se dan cuenta, tiene el punto de visita en medio de las producciones. Eso quiere decir que es tiene desplazamientos. Entonces vamos a colocarlo. I7, aquí está, exactamente, I7 con llave que cierra, I7 con llave que cierra, vamos a buscarlo, aquí está, es un desplazo 10. Seguimos.
Y 7 con coma es un desplazo 11. Desplazo 11. ¿Sí? Entonces acá damos por concluido con I7. Seguimos con I8, el estado 8. Y aquí vuelve a pasar. Y el punto de visita para el estado 8 ya llegó al final de la producción. Entonces eso es una reducción. Entonces mucho ojo con lo que voy a hacer. Voy a subirle un poco el zoom. Bien, ¿por qué sé que es una reducción? Porque el punto está hasta el final. Entonces aquí existe una reducción. Vamos a ver. Bueno, voy a subrayar porque es para dejar constancia de que voy a hacer una reducción en esta cuestión. Voy a quitar este subrayado para no confundirme. Bien, sé que voy a hacer una reducción. ¿En dónde? En I8. Bueno, me ubico en I8. Bien, ¿por quién voy a reducir? Por LD produce dígito punto. LD produce dígito punto o LD produce dígito. ¿Qué número le corresponde? Según la numeración de la gramática, esa producción de LD produce dígito, ¿qué número le corresponde? Correcto, 5. Entonces, eso es una reducción por 5, es decir, es un R5. ¿Sí? Bien, como es un R5, ya sé que es una reducción. Ahora, ¿en dónde lo coloco? Lo coloco en los siguientes de LD. ¿Quién es el siguiente de LD? Correcto. Paréntesis, perdón, llave que cierra, coma. Aquí lo vemos claramente. Entonces es llave que cierra, coma. En estos de que están en amarillo, voy a colocar que la reducción por 5. Entonces R5. R5. ¿Sí? Y ahí termina el caso de la reducción. Para I8. Seguimos. I9. Bueno, nuevamente. El punto de visita está al final de la producción. ¿Sí? Como está al final de la producción, eso es una reducción. Entonces, ¿cómo sé que es una reducción? Porque el punto de visita está al final. ¿Sí? Bien, entonces lo subrayo para no perderme y voy a ver qué número le corresponde a este. LL produce LL, letra. ¿Qué número le corresponde según la gramática? ¿Alguien me puede decir? LL produce LL, letra. Vamos a ver si LL produce LL, letra. ¿Qué número le corresponde? 2, correcto. Aquí está. Entonces, eso es una reducción por 2 o un R2. Bien, 19. Y ese R2 va a ir en el siguiente de LL. ¿Quién es LL? ¿O quién es el siguiente de LL? ¿Quién vendría siendo el siguiente de LL? 2 puntos y coma, correcto. Entonces, estoy en el estado 9, ¿sí? Bien, del estado 9 me voy a quedar en 2 puntos y coma, ¿sí? Que son los siguientes de LL. ¿Y quién voy a colocar ahí? R2.
Es una reducción por 2. ¿Sí? Y doy por concluido. Seguimos. 10. Nuevamente. Solo tiene una producción y esa producción tiene el punto de visita al final de dicha producción. Eso es una reducción. Bien. Es un S produce llave que abre, LL dos puntos, LD llave que cierra. ¿Qué número le corresponde de reducción? Según la numeración de la gramática. ¿Qué número le corresponde? Correcto. 1. Aquí lo vemos claramente. 1. Entonces es un R1. ¿Y dónde lo voy a colocar? En el siguiente de ese. ¿Quién es el siguiente de ese? Dólar. Y va a ir R1. Claramente va a ir R1, ¿verdad? Seguimos. Tengo I11. Aquí tengo I11. I11 es LD, produce LD, punto dígito. ¿Sí? El punto está en medio de producciones, es decir, esto no tiene reducciones, sino que tiene desplazamientos o funciones ir a. Bien. Entonces vamos a ver a dónde me voy. De I11 con dígito me voy a I12. I11 con dígito me voy a 12. Un desplazamiento a 12. Un desplazo 12. Y doy por concluido, ¿verdad? Ya no tengo más. Y en el caso de I12, el punto de visita ya llegó al final de la producción. ¿Sí? Entonces, vamos a revisar qué pasa. Como ya llegó al final de la producción, vamos a ver quién le corresponde. Y esto es un R4. Aquí lo tenemos. R4. ¿Y dónde lo coloco? En el siguiente DLD. ¿Quién es el siguiente del DLD? Paréntesis, llave que cierra, coma. Llave que cierra, coma. Es un R4. Y doy por concluido la generación de la tabla de análisis sintáctico. ¿Dudas hasta acá? ¿Sí lo ven? ¿Cómo ven? ¿Alguien se quedó con alguna duda? ¿Está bien? Sí, Brandon. Disculpe por lo que tengo entendido, entonces las reducciones se hacen, ¿verdad? Cuando hay un punto al final, ¿verdad? De la Así producción es. de... Ah, ok. Así es. Entonces, podés tener, por ejemplo, acá. Vamos a ver. Esta. Puedes tener esto. Puedes tener un punto en una producción al final y en la otra producción puedes tener el punto en medio, digamos, ¿verdad? Y es la misma producción. Se puede. Entonces, aquí te va a producir una reducción y aquí te va a poder producir un desplazamiento, qué sé yo, el desplazamiento puede estar aquí, un desplazo 5 y aquí, y si se puede, ¿verdad? Eso no hay problema. Para este caso no dio como que esta multiplicidad en un solo estado, tener desplazamientos y reducciones, ¿verdad? Entonces, básicamente, este es el tema del SLR. Para ello, para lo que vamos a hacer ahora,
va a ser cómo se aceptan las cadenas en el SLR. Es muy similar como lo hace el LL1. Solo déjenme que esta cosa se está trabando. Pila. Vamos a tener pila, símbolos. Símbolos, entrada y acción. ¿Qué le pasó a esta cosa? Solo espéreme un momento. Creo que se está trabando esto. Espéreme unos 5 minutos o menos. Voy a cerrar las pestañas.
¿Sí logran ver? Ok, gracias, perdón, disculpen ahí la, la ausencia. Bien, vamos a continuar. Y habíamos quedado que íbamos a ver el tema de aceptación de cadenas, ¿verdad? Entonces, para ese tema, eh, nosotros vamos a estar basándonos en este modelo. Pilas, símbolos, entrada y acción. ¿Sí? Entonces, bajo esa premisa vamos a estar trabajando entre pila, símbolos, entrada y acción. Bien, ahora una pregunta. ¿Qué tipo de qué tipo de cadena acepta la gramática que estamos viendo? ¿Qué tipo de cadena acepta la gramática que evaluamos en este momento? Creo que está allá abajo ya. Esta es la gramática que vimos en el segundo parcial. ¿Qué gramática tiene? Voy a traer al... Esa a la larga pues será como que, como bien dice ahí alguien, es un diccionario. A la larga son dos listas, ¿verdad? Una lista de letras y el otro dos puntos seguido de una lista de dígitos, básicamente. Entonces, esa premisa vamos a empezar. Bien, mi entrada vendría siendo, podría ser este tipo. No voy a hacer una entrada muy grande. AB, dos puntos, 1, 2. ¿Sí? Ese vendría siendo mi entrada. Entonces, de este lado de la entrada, en la columna de entrada, voy a colocar AB, 1, 2, 2 puntos, 1, 2. ¿Sí? Solo déjenme. No, sigo teniendo problemitas con el clic. Deme un momento, creo que me voy a desconectar de la sesión. Deme un momento. Regreso en unos 2 minutos. Deme un momento. Voy a desconectarme de la sesión. Perdón. La sesión se sigue grabando, ¿verdad? Entonces no hay problema.
Disculpen los inconvenientes, pero ya, ya estamos. Bien. Solo vuelvo a abrir todo donde lo habíamos dejado y empezamos y seguimos nuevamente. Bien, aquí estamos. Bien, básicamente esto es lo que estábamos viendo, ¿verdad? Que nuestra, tenemos nuestra, vamos a hacer nuestra aceptación de tokens, ¿verdad? Y nuestra entrada es de esta forma. La gramática nos modela este tipo de entradas, ¿verdad? Que son, como bien dijo alguien por ahí, un diccionario. Bueno, ya no está el chat, pero es este. Bien, entonces, ¿dónde empezamos nosotros? En la pila empezamos en el símbolo cero. ¿Sí? Entonces, cero, cero. Y lo comparamos pila contra entrada, tal y como lo hacíamos con el análisis predictivo en el LL1. Cero contra, bueno, aquí estamos en cero. Cero contra llave, ¿qué me da? ¿Alguien me puede decir qué me da? Cero contra llave. Basándonos en la tabla. Ahorita ya vamos a estar viendo tablas. Cero contra llave, desplazamiento. ¿Pero quién? ¿A quién desplazo? Desplazo 2. Recordemos, aquí no son producciones, aquí es un desplazamiento. Sí, entonces estoy desplazando. ¿A quién voy a desplazar? A 2. Perdón, a 2. Sí, a 2 en la pila y de 2. Desplazo 2. Entonces meto 2 en la pila. Ojo con lo que voy a hacer acá. Plazo 2. Perdón, aquí va el dólar. Siempre va nuestro dólar, nuestro delimitador. Entonces, desplazo 2 a la pila. Aquí digo, bueno, desplazo 2. Lo meto a la pila y lo saco de la entrada. ¿Sí? Lo voy a sacar de la entrada. ¿Y quién voy a colocar? Voy a colocar en los símbolos. ¿Sí? Y así ya me queda a mí la tabla. Y vuelvo y pregunto, ¿qué hago? 2 con ¿a dónde me voy? Es un 2 con letra. 2 con letra es este. Es un desplazo 4. ¿Qué hago? Vengo y lo meto. 2, 4. Agarrando como fecha. Esta. Lo saco de la. Perdón, este era aquí. Vengo y desplazo. Vengo y lo meto a la pila. 2. Y bueno, aquí ya me va colocando llave que abre. A. Y lo saco de la entrada. Ya va quedando de esta forma. ¿Y por qué son? ¿Por qué? Porque son desplazamientos. Eso es lo que me indica a mí el desplazamiento. Bien, seguimos. 4. ¿Con quién? 4 con coma, ¿verdad? Aquí, pila versus entrada.
4 de la pila versus la coma de la entrada. 4 contra coma. Y esto es una reducción en 3. Sí, voy a... Bueno, no lo he abierto, aquí está. Voy a traer aquí a colación mi gramática. Y vamos a ver quién es la reducción por 3. Es LL produce letra. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está indicando a mí la reducción? La reducción es decir, saco. Voy a reducir, mucho ojo, voy a reducir el símbolo. ¿Sí? No la entrada. Mucho ojo, reduzco el símbolo. Entonces, voy a colocar acá es una reducción por 3. Y bueno, vengo y agarro. Y digo, bueno, esto es un LL. Porque eso me está indicando a mí la reducción por 3. Es decir, LL produce letra. Entonces voy a sustituir la LL por la letra. ¿Sí? Entonces, ya con eso, me quedo de este lado con los símbolos. La entrada se copia, pero ¿qué pasa con la pila? ¿Qué creen ustedes que pasan con la pila? Ya dije que reduzco por 3 y 3 es un LL produce letra. Ya lo sustituí en los símbolos. LL, aquí se ve claramente, produce letra. Entrada se queda igual, pero ¿qué pasa con la pila? Correcto, se saca el 4. Saco el 4, ¿verdad? Pero recordemos, ahora hago la pregunta. ¿Saqué la A o la sustituí? La sustituí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí cabal puse LL produce A. Entonces tengo que hacer lo mismo con la LED, en la pila. Saqué el 4, pero la tengo que sustituir por quién. Y ahora les digo. Lo voy a quitar este. Bien, mucho ojo con lo que voy a hacer. Del que queda el último elemento de la pila, en este caso es el 2, o sea, saco el 4 o saco los elementos que tenga que sacar de la pila y el último que queda, en este caso es el 2, lo comparo contra el que acaba de sustituir yo en los símbolos. En este caso es 2 versus LL. ¿Sí? Entonces tengo 2 versus LL. ¿Y ese qué es? Es 3. Y ese es el que voy a colocar en la pila. ¿Lo ven? Nadie se perdió ahí. Entonces, la reducción es a 2 pasos. Primero que nada, sustituyo en los símbolos. Y segundo, el segundo paso es venir y sustituir en la pila. ¿Cómo lo sustituí? Sencillo. Saco el elemento o los elementos de los símbolos y de la pila, perdón. Y el que queda lo comparo contra el símbolo que acaba de ingresar yo en una área de símbolos, es decir, 2 versus LL, que en ese caso es 3. ¿Sí, Jonathan? Ingeniero, disculpe, en este caso sacó el 4 y luego hizo la comparación, pero como dice que se pueden sacar varios, ¿en qué momento tendría que sacar varios de la pila? Por ejemplo, algo así. Y digamos, LL produce A más B, digamos. Sacas 3 elementos de los símbolos y los sustituís por LL. Entonces en la pila sacas los 3 y los sustituís como lo hice ahorita. Creo que ahorita va a dar uno igual, más adelante. En el caso de, creo que en coma B. En coma B vamos a ver cómo sacar 2 elementos y sustituir los 2. ¿Sí? Ya vamos a ir viendo y creo que es mejor con un ejemplo real, ¿verdad?
Ya cuando lo miremos, te pregunto si queda claro el tema. Gracias, ¿Sí? Inge. Entonces, así es como se realiza la reducción. Una vez realizada la reducción, vuelvo y pregunto. 3 versus coma. 3 versus coma. Desplazo 6. Es decir, agrego el 6 en la pila, coloco la coma en el símbolos y lo saco de la entrada. Es decir, todo es un desplazamiento, todo lo corro. Por eso esa es la función de desplazamiento. Bien. 6 versus B, es decir, 6 versus letra. Por eso es que acá no es que esté yo viendo, ya se dieron cuenta, aquí no estoy viendo que si A es B, si A ya vino, si A es minúscula, a la larga aquí es letra coma letra. Se recuerdan que así es como lo ve el sintáctico, ¿verdad? El sintáctico solo ve tipo, identificador, signo igual, valor, punto y coma. ¿Qué es lo que trae adentro? No importa. Pero pues para ejemplos aquí estoy colocando A, B, pero a la larga aquí es un letra, coma, letra, ¿vale? O sea, letra, coma, letra, 2 puntos, dígito, coma, dígito. Y hasta en semántico que yo ya necesito saber qué letras son. Pero acá en sintáctico no. Bien, ya me estoy yendo por otro lado. Es 6, letra, ¿verdad? 6 versus letra. Sí, 6 versus letra. En este caso es un desplazo 9. Bueno, desplazo 9. Vengo y lo meto a la pila. O es un desplazamiento. Lo agrego a los símbolos y los saco de la entrada. Básicamente, literalmente estoy desplazando uno de la entrada y lo muevo a los símbolos y a la pila. Bien, vuelvo y pregunto. 9 versus 2 puntos. 9 versus 2 puntos. Es una reducción por 2. Bueno, vamos a ir a ver quién es R2. R2 es LL, letra. Entonces, ¿se dan cuenta acá? Aquí tengo cabal LL, letra. ¿Ya lo vieron? Y todo eso, ¿por quién lo sustituyo? ¿Alguien me puede decir? De esos 3 elementos, LL, letra, ¿por quién lo sustituyo? Por LL, correcto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque aquí claramente lo veo. LL produce LL, letra. Entonces, estos 3 elementos se convierten en LL. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así me dice la reducción por 2. No puse reducción 2. La reducción por 2. Básicamente lo que me está diciendo es sustituya todo lo que está conforma LL, letra por LL nada más. ¿Sí? Entonces queda LL. Entonces, ¿cómo queda la pila? Y aquí viene lo que me había preguntado, creo que Brandon, no me recuerdo. Perdón si no me equivoqué. ¿Cuántos elementos estoy sustituyendo en esta? ¿2 o 3? ¿Cuántos elementos saqué yo cuando sustituí LL, B por LL? 3, correcto. 3. ¿Quiénes son esos 3? LL, letra. LL, B. Entonces, si saqué 3 elementos de los símbolos, tengo que sacar 3 elementos de la pila. Es decir, 9, 6 y 3. Se fueron. Pero los tengo que sustituir por uno, por un elemento. ¿Quién va a ser ese elemento? 2 versus LL, ¿verdad? Este es el segundo paso de la reducción, ¿verdad? Recordemos que la reducción es a doble paso. 2 versus LL. El caso es 3. ¿Sí? Y ahí está. ¿Dudas hasta acá? Necesito que me comenten si lo lograron ver, si queda claro esta reducción que acabamos de hacer.
Bien, si no hay dudas. Sí, Diego. Solo, ingeniero, disculpe, solo para confirmar, digamos, entonces cuando tengamos una reducción, vamos a tener primero que, ¿cómo se llama esto? Como reemplazar y luego poner el dato que se reemplazó del lado de la fila de aceptación. Así es. Básicamente esa es la doble, el doble paso, ¿va? Primero reemplazamos en los símbolos y después en la pila, ¿verdad? No, Gracias. perdón, primero reemplazamos y después vemos a dónde me voy. Ahí está, ¿verdad? Bien, entonces aquí tengo. Y ya, terminé esa reducción. Sí, Brando. Ingeniero, disculpe una pregunta, no me quedó muy claro eso, cómo se supo que la reducción en dos, se hizo un 9 versus la coma 9 del... versus 2 puntos. Ah, ok, ok. Entonces acá tengo 9 versus 2 puntos, es reducción por 2, ¿verdad? Y ahí es donde se desencadena todo. Pero siempre es el último elemento de la pila versus el... Ay, perdón, me fui para abajo. El último elemento de la pila versus el primer elemento de la entrada, ¿verdad? O sea, 3 versus... Ahorita quedaría 3 versus 2 puntos, ¿verdad? Siempre es el ir preguntando ahí en los primeros elementos de pila versus primeros elementos de entrada. 3 versus 2 puntos, o 3, 2 puntos. Es un desplazo 5. ¿Sí? Desplazo 5. Entonces, agarro yo, lo meto a la entrada, a la pila, perdón, lo meto a la tabla a la sección de símbolos y lo saco de la entrada. ¿Sí? Entonces seguimos. 1,2. Vamos a ver. Tengo 5 versus 1, es decir, 5 versus dígito. Un desplazo 8. Y por cierto, por eso se le conoce a este como autómatas de pila, ¿verdad? Porque la pila es la que me manda. Bien, 5 versus dígito. Es un desplazo 8. De 8. Vengo, lo saco, lo meto a la pila, lo meto a los símbolos y lo saco de la entrada. Me queda de esta manera. Coma, 2, llave que cierra. Bien, entonces seguimos. Evaluando 8 versus coma. 8 versus coma es una reducción en 5. Entonces eso es un R5. Y en ese R5 vamos a ir a ver. LD produce dígito. Bueno, entonces vengo yo y pongo LD. Básicamente así. LD produce dígito. Vengo y lo saco de la, bueno, copio la entrada y lo saco de la pila. Como sustituí 1, saco 1, 8. ¿Contra quién lo sustituyo? 5 versus LD, es decir, pila versus símbolos. 5 versus LD, vamos a ver. 5 versus LD. Correcto, aquí está acabando. 7. Ahí está, ya lo sustituí. Saqué un elemento y lo sustituí por 1. Saqué un elemento de la pila y lo sustituí por 1, ¿verdad? Seguimos, ahora ya estamos en 7. 7 versus coma. 7 versus coma. Es un desplazo 11. Desplazo 11. Es decir, meto la coma al símbolo, meto 11 a la pila y lo saco de la entrada. ¿Sí? Ya me queda así. Seguimos. 11 versus dígito o 2. 11 versus dígito. Plazo 12.
¿sí? Un desplazo 12. Vengo y lo meto a los símbolos. Lo meto a la pila y lo saco de la entrada. ¿Sí? Sencillo. Seguimos. Ay, perdón. Ahí está. Seguimos. 12 versus llave que cierra. 12 versus llave que cierra es una reducción por 4. R4. ¿Sí? R4. Bueno, llego y regreso acá. Aquí está. LD produce LD, dígito. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué hago? Tengo esta reducción, R4. ¿Qué hago? Ahí quiero yo que me digan qué hacer. A ver si me han captado, van entendiendo este tema. ¿Cómo sería? Si no estoy mal, el LD,2 se sustituye por LD y se tendría que ir a buscar el 12 en la fila 12, columna LD, y eso se tendría que reemplazar en la fila. Sí, vamos a ver ahorita. Primero que nada, el primer paso está bien. Tanto Diego como Luisa lo tienen bien. Vengo yo, saco LD, 2 y lo sustituyo por LD. ¿Sí? Bien. Bueno, entrada sigue igual. ¿Va? ¿Sí? Ahí estamos bien. Segundo paso. ¿Cuántos elementos de la entrada sustituí? ¿Alguien me puede decir? 3, correcto. Entonces saco los 3 últimos elementos de la pila, es decir, saco 12, saco 11 y saco 7. Y ahora lo sustituyo por quién. ¿Alguien me puede decir por quién sustituyo eso? Estos 3 elementos que cada 12, 11 y 7 los saqué de la pila. ¿Por quién los sustituyo? ¿O cómo sé por quién sustituirlo, mejor dicho? Por 7, ingeniero. Vamos a ver. Sería 5, ¿verdad? Sería primer elemento de la pila versus primer elemento de los símbolos, ¿sí? 5 versus LD. 7, correcto, ¿verdad? Aquí lo tengo 7. Entonces lo meto 7. ¿Sí? Ya. Entonces ya están. Ahora pregunto. 7 versus llave que cierra. 7 versus llave que cierra es un desplazo 10. Ay, se me fue la mayúscula. Desplazo 10. Vengo. Ah, lo meto a los símbolos. Lo dejo lo saco de la entrada. Y lo meto el 10. ¿Sí? Tranquilos. Ahora pregunto. 10 versus dólar. 10 versus dólar. Reducción por 1. R1. ¿Quién es R1? S produce LL, 2 puntos LD. ¿Sí? Bien. ¿Cuántos elementos de la pila hay que sacar? De los símbolos, perdón. ¿Cuántos elementos de los símbolos hay que sacar? Cinco, ¿verdad? Entonces, vengo yo, saco todos, lateralmente, como dice Jonathan, todos. ¿Y por quién los sustituyo? Por ese, correcto. Entonces, así. Saqué 5 y lo sustituyo por ese. Si saqué 5, ¿cuántos elementos de la pila tengo que sacar?
5. Entonces, se va 10, se va 7, van 2, se va 5, van 3, se va 3, van 4, y se va 2, van 5. ¿Por quién lo voy a sustituir? Voy a ir a ver. 0 versus S. 1. 1. Ya quedó vacío. Seguimos. 1 versus dólar. 1 versus dólar. Aceptación. Y con esto terminó el método. Con esto di por concluido o doy por aceptada la cadena de tokens, ¿verdad? O el flujo de tokens que viene para la entrada del análisis sintáctico. ¿Dudas hasta este momento? ¿Alguien se quedó con dudas? Disculpe la pregunta, viera que yo me perdí en la parte del R4. R4, ok. Eh, ahí estamos. Ahorita vamos a ver cuando no se aceptan las cadenas. Bien. Así te quedaba, ¿verdad? Desplazo 12. Venís y metes 12. ¿Sí? Lo metes a la pila tal y como hemos trabajado. Lo metes a los símbolos, lo sacas de la entrada y ya. Ahora preguntas 12 versus llave que cierra. 12 versus llave que cierra. ¿Quién es 12 versus llave que cierra según la tabla? R4. Correcto, R4. Ahí vamos bien. Bien, R4. Bueno, como tengo un R4, voy a ver en mi producción. ¿Quién es R4? ¿Quién tiene el número 4? ¿Qué producción tiene el número 4? LD produce LD, coma dígito. Correcto, LD produce LD coma dígito. Entonces, entrada queda igual, ¿verdad? Entonces, este LD coma dígito es este que tengo seleccionado, LD coma 2. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es esto. ¿Sí? Lo saco de los símbolos, pero lo voy a sustituir por quién. ¿Por quién crees que lo sustituyo? Por LD. Correcto, por LD. Porque LD produce LD coma dígito. Entonces, una vez hecho eso, por ejemplo, bueno, no por ejemplo, una vez hecho eso, si saqué 3 elementos de los símbolos, los tengo que sacar también de la pila. Dicho eso, ¿qué elementos saco yo de la pila? Si saqué 3 elementos de los símbolos, ¿cuántos elementos saco de la pila? ¿Cuántos y qué y cuáles son? Son 3 y sería 7, 11 y 12. Correcto. Ahora bien, ya los saqué. Los tengo que sustituir. Porque no solo es sacar, los sustituyo. Y aquí mucho ojo, tal vez esta es la parte que cuesta un poquito. Para saber por quién sustituís, comparás último elemento de la pila versus último elemento de los símbolos, no de la entrada, de los símbolos. ¿Quién sería esa comparación? Sí, último elemento de la pila versus último elemento de los símbolos. ¿Cómo estaría ese versus? Sería, el último es 5 y el último de los símbolos es LD. Entonces es 5 versus LD. ¿Quién sería ese? 5 versus LD. Entonces, 7. Entonces, ¿sabes qué es 7?
lo ingresas a la pila, ¿verdad? Entonces, esa es la reducción. Así pasó en R4. ¿Queda más claro? Sí, me quedó claro, gracias. Ok. Vamos con la pregunta de Jonathan. Jonathan dice, ¿en qué momento se decide que la cadena no es aceptada? O el flujo de token no es aceptado. Cuando no llegas a este. Tienes que llegar a esta aceptación. ACC, ¿verdad? O aceptación, como lo quieran llamar. Es decir, tienes que llegar a la tabla de análisis sintáctico. Si nunca llegas a este, es porque tu cadena no es aceptada o tu flujo de tokens no es aceptado, ¿verdad? Por ejemplo, aquí no importa cómo quedan los símbolos, cómo queda la entrada, cómo queda la pila. Aquí lo que importa es que llegues a este punto, ¿sí? Ahí es aceptado. Por ejemplo, nunca hubiera venido esto. Ah, bueno, voy a hacer una cuesta. Ahí va bien. Ahí va bien. Aquí está bien. Creo que aquí estamos. Ahí estamos. Aquí decís. Uy, 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 aquí está bien. Va. 7 versus dólar. 7 versus dólar. No existe. Y todo, acordábamos que la última vez que vimos análisis o tablas de análisis sintáctico que fue en el LL1, las que están vacías son errores sintácticos. Entonces acá, error sintáctico. Es un error sintáctico. O sea, no podés, no hay. 7 versus dólar no hay. Es un error sintáctico. Por ejemplo, otro error. Vamos a hacer otro error. Con doble cuestión, ¿va? Entonces acá, ¿qué sería esto? Sería 10 versus llave que cierra. Antes era 10 versus dólar, y aquí está acá una reducción por 1, pero ahora es 10 versus llave que cierra. Error sintáctico otra vez, ¿verdad? Entonces, así es como llegas a saber que la cadena no es aceptada, porque caes en espacios que son de error, ¿verdad? O sea, entonces a la larga todos los espacios vacíos son errores sintácticos. Entonces todo esto es todo esto son errores sintácticos. Entonces, cuando vos caes en unas casillas de estas, es porque estás cayendo en un error sintáctico. El rojo me está lastimando. Entonces, caes en esos errores, ¿verdad? Entonces ahí sabes que no es aceptado. Ahí estamos. ¿Por qué tengo otro? Bueno, básicamente, ¿dudas hasta acá? ¿Sí queda clara la duda? Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Sí lo logran ver? Disculpe, ingeniero, solo no sé si podría mostrar completa la tabla de la pila, solo para tomar una captura. Ahí estamos. Gracias. Vamos a ver. Ahí está.
de la tabla completa. No sé si con 150 se mira completa. Ahí está, sí se puede ver, sí se ve completa. Ahí está, de la tabla. Bien, entonces, aquí es importante tocar un tema. El tema a tocar en este punto es que la tabla que estamos viendo y esta forma de análisis es el mismo para el SLR, es el mismo para el LR1 y es el mismo para el LALR. Es decir, una variante de tablas ya no vamos a ver. O sea, miramos dos tipos de tablas de análisis sintáctico. La forma LL, recursiva por la derecha, descendente, y la forma LR, recursiva por la izquierda y ascendente. Más de otra tabla no vamos a ver. ¿Cómo se llena la tabla? Eso es lo que cambia. Ahí cambia, pero la tabla tiene la misma forma y esta aceptación de cadenas es la misma para todos. Entonces, es muy probable que para los elementos de los ejercicios de LR, de LR1, es posible que no vayamos a ver cómo se comporta esto, porque para empezar es lo mismo. Y segundo, LR1 es muy largo, entonces los ejemplos se me van a hacer exageradamente largos para venir y pues que veamos esto, que ya lo revisamos, ya lo vimos. Dependiendo del ejemplo, así llegaríamos a ver en temas de LR1, ahí sí miraríamos si nos da tiempo, ¿verdad? Porque LR1 sí es muy largo. Pues es un ejemplo, nos puede llevar dos, si este de SLR llevó 2 clases en LR1 corriendo, nos puede llevar 2 clases también, así, pero corriendo. Pues porque es muy largo. Entonces, básicamente, este es en el caso de SLR. Bien, que si no hay más dudas, ¿qué vamos a ver el día jueves? Vamos a seguir viendo, necesito que sigamos viendo esto, el cálculo de, de elementos del autómata, como le llaman, o las cerraduras, pero con miras a en qué punto el SLR falla, porque el SLR falla en un punto. Entonces vamos a ver en qué punto falla y ese punto de fallo del SLR es el que da el nacimiento al LR1. Entonces, jueves miramos, seguimos viendo SLR, pero con miras al punto del fallo del SLR, para que posteriormente nos dé introducción al LR1 que ya miramos la siguiente semana. Bien, entonces si no hay más dudas, perdonen por las molestias o las interrupciones que tuve con la computadora, pero logramos terminar el contenido que teníamos planificado para hoy y esperando que sigan practicando, por favor, esto es de mucha práctica y nos vemos el día jueves con el fallo del SLR, ¿verdad? Entonces que tengan un buen día y que sigan trabajando en su proyecto.